tan aceleradamente como el centro oeste de México, y este mayor crecimiento de ambas regiones en comparación con el norte y centro del país, lo que hicieron en esas décadas fue acercar las regiones pobres hacia las tendencias nacionales, pero desafortunadamente a partir de los años 80 ese proceso empezó a invertirse. Lo que de entonces a la fecha ha venido ocurriendo es que, por ejemplo, la región sur del país, que fue aumentando poco a poco su participación en el Producto Nacional en comparación con los años 50, en los años recientes viene disminuyendo esa tendencia, en contraste con la zona centro-oeste del país, de acuerdo a esta regionalización que aquí estoy utilizando, centro-oeste, principalmente los estados del Bajío, Jalisco y Colima, que en los años recientes han venido incrementando aceleradamente su participación en la producción nacional, o también en comparación con la zona de la península de Yucatán, que muy aceleradamente en los últimos años ha venido incrementando su participación en el Producto Nacional. ¿Qué es lo que esto ha venido ocasionando? Lo que ha venido ocasionando particularmente es que si, por ejemplo, en 1960 los estados del sur eran un 66% medido en su ingreso, tenían un 66% por debajo del nacional, se había reducido esa diferencia, pero ahora ha empezado a aumentar nuevamente. En contraste, la región noreste, en particular Nuevo León, Tamaulipas, han venido en los últimos años aumentando su diferencia positiva respecto al promedio nacional. La gráfica lo dice con más claridad para los últimos 20 años. Y en los últimos 20 años, la región ganadora, sin duda, ha sido el noreste del país, que viene incrementando sistemáticamente su participación en el Producto Nacional. Y si lo viéramos en el per cápita, sería todavía más destacado este incremento. En contraste, el descenso de la participación del sur, en este caso sur y sureste, es otra regionalización, ha sido aún más marcado. Lo que está detrás de este proceso, dicen algunos, es que el descenso de la actividad petrolera ha bajado la proporción. Eso explica solo una parte. Otra parte se ha explicado por la diferencia de productividad y la región centro-occidente, como ya lo comenté, en los últimos 20 años viene incrementando aceleradamente su participación. Todavía más, haciendo un zoom para los años más cercanos, ¿qué viene ocurriendo en los últimos años, en los años más recientes? Primero, lo que viene ocurriendo es que la heterogeneidad productiva del país está ocasionando que el comportamiento ha sido tan diverso como estados que han crecido por debajo del 1% anual en los últimos años, hasta estados que han estado creciendo por arriba del 4% en comparación con una media nacional de aproximadamente 1.9% de crecimiento anual. Y esta gran heterogeneidad en el comportamiento productivo, que por lo demás es normal en todo el país, desafortunadamente ha ido en demérito de estados como Chiapas, Guerrero, por ejemplo, y Campeche en particular, cuyo desempeño productivo en los últimos años ha contrastado mucho con Baja California Sur, Zacatecas, Querétaro, Quintana Roo y otros estados que en conjunto, en el periodo en particular para 2009, cambiaron un poco la geografía económica del país. No hay que confundir, obviamente, la tendencia de largo plazo con lo ocurrido en el año de la crisis de 2009, porque en 2009 los estados más perjudicados fueron justamente los estados más dinámicos como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que fueron los de menor crecimiento. Algunos
a tasas de menos 10% en el 2009, en comparación con estados como Baja California y otros que en la crisis aumentan más su producción. Y esa es una paradoja. Y es una paradoja que para nada es positiva, porque justamente los estados más dinámicos, más vinculados a las exportaciones, son los que sufren más en las recesiones, y los más vinculados a la producción primaria son los que menos se ven impactados en un periodo de crisis tan aguda como la de 2009. Y en particular, vistos por regiones, el impacto que la crisis de 2009 tuvo en la frontera norte fue espectacular. Un desplome de casi 10% de la producción en comparación con los estados de la península de Yucatán en particular, que tuvieron un crecimiento incluso en un periodo de crisis. En concreto y a largo plazo, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que el país se está volviendo otra vez más desigual en comparación con el periodo de los años 50 a los años 80, cuando se estaba dando una convergencia y los estados más pobres estaban creciendo más aceleradamente y por tanto se estaban acercando al desarrollo nacional. En las últimas 2 décadas, justamente al contrario, las tendencias del crecimiento lo que están haciendo es profundizar las diferencias regionales, lo cual ha estado muy bien para los estados que se han beneficiado del crecimiento, en particular los vinculados al eje más relacionado con el Tratado de Libre Comercio y con los extremos de las penínsulas, tanto de Yucatán como de las Bajas California. En la crisis y en los últimos años, esta tendencia se ha invertido, pero para mal. Lo que al país le importa es igualarse para bien, no igualarse para mal en los años de crisis. La consecuencia más importante en el periodo de crisis es que ha aumentado la pobreza laboral más en los estados que han sufrido más la recesión: Baja California, Nuevo León, Sonora, los estados más dinámicos. Y por tanto, esta igualación en crisis es la peor de las igualaciones posibles. Lo deseable para futuro, por supuesto, es que en los próximos años, cuando el crecimiento económico del país se estima que fluctuará alrededor del 3%, con una altísima probabilidad de acuerdo a las tendencias de los últimos 45 años, lo deseable es que este crecimiento de los próximos años se dé de manera más pareja y empiece a afectar a los estados más rezagados para volver a esa tendencia en la cual estábamos en un proceso de igualación del desarrollo. Sin embargo, de seguir las tendencias de los años recientes, lo que va a ocurrir seguramente, si las cosas no cambian institucionalmente y sobre todo si no apresuramos el paso para contar con políticas regionales más activas, lo que va a seguir ocurriendo es que los estados, en particular del sur-sureste, van a seguir perdiendo peso hacia el 2030 en la economía nacional, en tanto el noreste y los estados del centro siguen posicionándose mejor en la economía nacional. No solamente sur-sureste, sino también el noreste del país, noroeste del país, seguirían perdiendo peso en esta tendencia que viene ocurriendo en las últimas 2 décadas. En consecuencia, de mantenerse las cosas como van, nos estamos encaminando a un país más desigual regionalmente, y esto no tendría mucha importancia de no ser por el hecho de que una desigualdad regional, en el caso de México,
puede estar muy aparejada con una mayor desigualdad social. Y por tanto, esta tendencia de lo que nos está hablando es de un periodo aún más largo para poder superar las tendencias de pobreza en los estados que actualmente son los más atrasados del país. En particular, si vemos el contraste entre el noreste y el sur-sureste del país, a lo que nos estamos encaminando en las próximas 2 décadas es a un proceso de mayor divergencia en el desarrollo nacional. Este proceso ya tiene marcadas sus pautas y todo proceso de desarrollo regional está fundado sobre todo en el proceso de poblamiento, en el proceso de migración, en el proceso de inversión y en el proceso de mejora de los enlaces territoriales para la movilidad humana y de carga en el país. Hacia el 2030, el proceso de poblamiento ya está en buena medida definido, con una concentración creciente en comparación con el actual, obviamente en las zonas centrales del país, donde históricamente se ha concentrado la población mexicana, pero sobre todo con un proceso creciente de poblamiento en las fronteras, en la zona peninsular y en la zona oeste del país, tal como se ha confirmado con los datos censales del año pasado, y el proceso de movilización humana hacia el 2030 no diferirá mucho tampoco, a no ser que ocurran cambios que no estén en el horizonte de previsión actuales, sobre todo por la movilización de población fundamentalmente dentro de la propia zona central del país, hacia el noroeste, hacia la península de Yucatán y dentro de ella, y de la zona sur hacia la central y de ahí hacia la zona norte y Estados Unidos en los próximos años. Estas tendencias demográficas que, repito, se han confirmado con los datos censales del año pasado, ya vienen definiendo el patrón de asentamiento territorial. Las grandes novedades de las últimas décadas, como bien se sabe, han sido la ocupación de los espacios que todavía se consideraban vacíos, sobre todo en el litoral caribeño, en la península de Baja California y en la frontera norte del país. Para el año pasado, y justo la tendencia en estos años que estamos viviendo, del 2005 para acá, han sido justamente que la movilización de población hacia Baja California Sur y todavía a Quintana Roo, no solamente ya la zona de Cancún, sino toda la zona del litoral caribeño, pero también Colima, Nayarit, Querétaro, los estados en los que el saldo neto migratorio se mantiene muy aceleradamente. Las zonas más dinámicas en los últimos años en México son las peninsulares, los extremos, la California, la Baja California, la península de Yucatán y, en cambio, las zonas centrales que siguen perdiendo población y que han estado generando el altísimo crecimiento del Estado de México, pero también de Veracruz, de Jalisco. A veces lo olvidamos pensando que estas zonas dinámicas de la península y la frontera son las únicas que están captando población. La realidad es que el centro del país continúa y continuará siendo